La historia de un niño desaparecido sacude los cimientos de una familia y de una comunidad entera, especialmente cuando el caso se reabre inesperadamente muchos años después. El escenario: un pequeño pueblo fronterizo en el norte de México, a pocos kilómetros de la línea que separa Tamaulipas de Texas. Allí, la vida transcurre al ritmo de las campanas de la iglesia, del bullicio del mercado y del polvo que el viento levanta sobre las calles de tierra. La vida diaria está marcada por tradiciones profundamente arraigadas y un sentido de comunidad que rara vez permite que el olvido se asome. Fue en este contexto donde se tejió uno de los enigmas más inquietantes de la región. En el caluroso verano de 1995, bajo un sol implacable y un cielo inmenso, la familia Torres vivía una rutina sencilla, pero llena de cariño en su humilde casa de ladrillo. La pareja formada por Lucía y Ernesto estaba marcada tanto por la esperanza como por los temores habituales en comunidades rurales. Temían a la migración forzada, a la violencia que ya asomaba en la zona, y a que los sueños de sus hijos se escaparan con los trenes de mercancía que cruzaban el pueblo. Su hijo menor, Emiliano, era el corazón de la familia. Curioso, risueño y siempre dispuesto a ayudar, a sus 7 años inspiraba ternura y orgullo en quienes lo conocían. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a este canal para seguir conociendo historias basadas en hechos reales que marcan a las familias mexicanas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué historias quisieras que contáramos. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca. La desaparición de Emiliano ocurrió un sábado en plena feria del pueblo, justo cuando la plaza central hervía de música ranchera y el aroma de antojitos. Lucía recuerda con precisión quirúrgica el momento exacto en que todo cambió. Dio la vuelta para pagarle a la vendedora de helados y al girar, Emiliano ya no estaba. Se desató una búsqueda frenética que comenzó en la plaza y se fue extendiendo casa por casa, parcela por parcela, hasta llegar a los caminos polvorientos que conectaban el pueblo con los cañaverales. La comunidad entera se unió, encendiendo velas y rogando a la Virgen de Guadalupe, pero cada día que pasaba sin noticias aumentaba el desaliento y la rabia. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que se lo llevó una camioneta desconocida. Otros sospechaban de un hombre solitario visto cerca de la vía del tren. Las autoridades locales, limitadas por recursos escasos y una burocracia desesperantemente lenta, aportaron poco y nada. El expediente fue archivándose junto con decenas de otros casos no resueltos. Sin embargo, la familia Torres no cedió. Lucía recorría pueblos vecinos, visitaba estaciones de policía y hospitales, pegaba carteles con la fotografía de Emiliano y preguntaba por él a todo forastero. Años enteros pasaron así, con la casa marcada por la ausencia. La habitación de Emiliano quedó intacta. El plato que solía usar nunca volvió a ocupar su lugar en la mesa. El tiempo, sin embargo, empujó a todos a reacomodar el dolor y transformarlo en una especie de resignación amarga. Los años se sucedieron y con ellos vinieron cambios. La llegada de más migración, la violencia asociada al narcotráfico, el cierre de la fábrica de azúcar que sostenía a la mayoría de las familias del pueblo. Los hermanos mayores de Emiliano también se fueron, cada uno buscando suerte en distintos puntos del país. Para Lucía y Ernesto, la vida se volvió cada vez más silenciosa y gris, aunque en el fondo nunca abandonaron la esperanza. En 2010, cuando la desaparición parecía un ejemplo más de una tragedia olvidada, todo cambió súbitamente. Un joven apareció en el pueblo, cruzando la frontera por el puente internacional de Reynosa. Vestía ropa simple, camisa deslavada y pantalón de mezclilla,
y portaba en la mano una hoja arrugada y amarillenta. Se veía cansado, pero había en su mirada una determinación extraña. Preguntó por la dirección de la familia Torres. Los vecinos se miraron sorprendidos. Hacía años que muy pocos forasteros preguntaban explícitamente por esa casa, y menos aún con el aire compungido de quien carga un secreto. Al llegar, tocó la puerta con manos temblorosas. Lucía tardó en abrir, pues la costumbre de mantener la puerta cerrada había sido una forma mínima de seguridad tras tantos años de incertidumbre. Cuando la figura de aquel joven se recortó a la entrada, una descarga de emociones pareció paralizarla. Había algo familiar y, al mismo tiempo, inquietante en el rostro del desconocido. Él mismo lo explicó. Mi nombre es Rodrigo, pero en realidad me llamaba Emiliano. Hace años viví aquí, pero crecí bajo otra identidad. El silencio se adueñó del ambiente. Ernesto, que apenas podía contener las lágrimas, preguntó cómo podía estar seguro de que ese joven era su hijo. El muchacho contó historias, dio detalles que solo Emiliano podía conocer. La ubicación de un escondite bajo la vieja parra, una cicatriz en la pierna producto de una caída al río, el nombre de su perro favorito de infancia. Sin embargo, el modo en que narraba su historia despertaba tanto la esperanza como la duda en sus padres. Pues Rodrigo, o Emiliano, hablaba de una vida completamente distinta, vivida entre dos países, de una familia que ni él había elegido, y de recuerdos fragmentados que lo atormentaban. Todo esto desató una ola de conmoción en el pueblo. Los medios locales pronto se enteraron, y las redes sociales amplificaron el caso bajo titulares llamativos. El niño que desapareció y volvió 15 años después. Las preguntas se multiplicaron. ¿Dónde estuvo Emiliano durante todos esos años? ¿Por qué fue criado con otro nombre? ¿Qué motivó su regreso precisamente ahora? Nadie imaginaba hasta qué punto esta nueva etapa de la pesadilla traería aún más desafíos. La familia decidió iniciar un proceso lento y doloroso de reconstrucción. El simple hecho de sentarse a la mesa era un acto tenso. Rodrigo desconocía los gestos, las oraciones, incluso las recetas tradicionales que antes adoraba Emiliano. Su español estaba salpicado de acento fronterizo y a veces se asustaba ante sonidos o situaciones que le recordaban a otro tiempo y lugar. Lucía trataba de abrazarlo, pero sentía que tenía en brazos a un extraño. Ernesto lloraba en silencio cada noche pensando en el hijo que parecía el suyo, pero que era a la vez un desconocido. Las autoridades no tardaron en intervenir. Una nueva investigación fue abierta, y esta vez incluyó pruebas de ADN que confirmaron la identidad del muchacho. El expediente, sin embargo, reveló muchas más lagunas: documentos falsos, registros de cruces ilegales de frontera y la presencia de una familia adoptiva en Monterrey que aseguraba haberlo encontrado solo y desorientado años atrás, cerca de la frontera con Estados Unidos. Rodrigo contó entre sollozos que no recordaba casi nada de sus primeros meses tras la desaparición. Sus nuevos padres siempre le dijeron que era huérfano, y solo muchos años después, al ver una vieja noticia en Internet, comenzó a sospechar su verdadera identidad. Este panorama desgarrador desencadenó debates éticos y legales sobre la custodia, la nacionalidad y los derechos de Rodrigo Emiliano. Mientras tanto, el muchacho empezó a recorrer el pueblo, explorando con curiosidad angustiada los lugares familiares y desenrollando poco a poco la madeja de sus recuerdos. Se obsesionó con la búsqueda de la verdad sobre lo que realmente le sucedió en 1995. Nadie parecía tener todas las respuestas, ni él, ni su familia biológica, ni la familia que lo crió, ni las autoridades mexicanas o estadounidenses. La investigación oficial también sacó a la luz una serie de irregularidades ocurridas durante la primera búsqueda: documentos extraviados,
Testigos que jamás fueron interrogados, posibles encubrimientos de personas influyentes en el pueblo. Este nuevo enfoque reabrió heridas y dividió a la comunidad. Algunos sentían vergüenza por no haber hecho más por Emiliano. Otros temían que la revelación de viejos secretos salpicara a figuras prominentes e incluso a familiares. Mientras el caso se volvía cada vez más mediático, Rodrigo luchaba con pesadillas, terrores nocturnos y una sensación profunda de desarraigo. Ciertos olores, ciertas canciones, incluso la manera en que las campanas de la iglesia le recordaban a algo perdido, detonaban crisis de ansiedad y llanto. Sin embargo, contaba ahora con la contención de psicólogos, del sacerdote del pueblo y de algunos amigos de infancia que nunca lo habían olvidado y que, lentamente, trataban de integrarlo a la vida cotidiana. Estos aliados se convirtieron en clave para desenterrar nuevos recuerdos y pistas. La familia Torres, por su parte, enfrentó serios desafíos internos. Lucía sentía culpa por no haber vigilado mejor a Emiliano ese día fatídico. Ernesto se culpaba por no haber actuado con mayor firmeza contra las autoridades entonces. La pareja terminó por acercarse más, apoyándose mutuamente para ayudar a Rodrigo a enfrentar su trauma. En las noches silenciosas repasaban los años perdidos, los cumpleaños vacíos, las navidades con una silla menos. El regreso de Emiliano no trajo el cierre esperado, sino un sinfín de preguntas. Una antigua fotografía desenterrada de una caja olvidada y un anillo de plata con una inscripción misteriosa aparecieron como nuevas pistas. Rodrigo empezó a atar cabos. Recordaba calles, nombres e incluso un apodo que algún hombre le decía cuando era pequeño. Todo parecía apuntar hacia una oscura red de tráfico de menores que operaba en el norte del país en la década de los 90. Tema tabú dentro y fuera del pueblo. Avanzar requería valentía, paciencia y el apoyo, a veces titubeante, a veces incondicional, de quienes rodeaban al joven. Así, paso a paso, el caso de Emiliano Torres se convirtió no solo en la historia de una desaparición, sino en un grito de identidad y justicia, en una búsqueda desesperada por reunir piezas rotas de un pasado que, aunque doloroso y plagado de secretos, aún podía dar esperanza de redención. La incertidumbre y la angustia no desaparecieron con el regreso de Rodrigo. Más bien, se transformaron en un torbellino de preguntas que exigían respuestas concretas. La familia Torres sentía que el reencuentro, aunque milagroso, era solo el comienzo de un camino tortuoso. Cada día traía nuevos recuerdos fragmentados, nuevas pistas y también nuevos obstáculos. El pueblo entero observaba con una mezcla de curiosidad y recelo, pues la reapertura del caso también significaba revisar hechos incómodos del pasado, secretos que muchos preferían mantener enterrados bajo años de polvo y silencio. Rodrigo comenzó a llevar un cuaderno donde anotaba cada detalle que emergía de su memoria. Nombres, rostros borrosos, la textura de una pared de adobe, el olor a tortillas recién hechas mezclado con el de gasolina. Estos fragmentos parecían inconexos al principio, pero poco a poco empezaron a formar un patrón. Con el apoyo de Lucía, quien lo acompañaba en sus caminatas por el pueblo, Rodrigo visitó lugares que en teoría debían resultarle familiares. La vieja escuela primaria, el río donde solía jugar, la tiendita de don Ramiro. Cada sitio despertaba algo en él, una risa infantil, una canción, el recuerdo de un grito. Fue precisamente en la tienda de don Ramiro donde ocurrió un momento crucial. El anciano tendero, ya encorvado por los años y casi sordo, reconoció inmediatamente algo en los ojos de Rodrigo. «Tú eres el niño Torres, ¿verdad?», murmuró con voz temblorosa. Don Ramiro confesó que en 1995 había visto algo extraño. Un hombre desconocido, alto y de complexión robusta, hablando con Emiliano cerca de la plaza.
El hombre le ofrecía dulces y le mostraba algo brillante en la mano. Don Ramiro, ocupado atendiendo su tienda, no le dio mayor importancia en ese momento. Pero cuando Emiliano desapareció, el miedo y la vergüenza le impidieron hablar. Pensé que nadie me creería, y además había gente poderosa involucrada, admitió entre lágrimas. Esta confesión abrió una caja de Pandora. Rodrigo y Lucía buscaron ayuda de un periodista local llamado Javier Montes, conocido por su valentía al denunciar casos de corrupción y abuso de poder. Javier se interesó de inmediato en la historia y comenzó a investigar por su cuenta. Revisó archivos olvidados en la delegación municipal. Habló con personas mayores que recordaban aquellos días y pronto descubrió un patrón inquietante. Entre 1993 y 1998, al menos 5 niños habían desaparecido en pueblos cercanos. Todos los casos compartían similitudes: desapariciones durante ferias o eventos públicos, testimonios ignorados, investigaciones archivadas prematuramente. Javier también encontró referencias a un grupo que operaba en la zona fronteriza, dedicado al tráfico de menores. Estos niños eran trasladados a través de la frontera, donde se les asignaban identidades falsas y eran entregados a familias, algunas involucradas a sabiendas en el delito, otras engañadas con historias de adopciones legales. El modus operandi era simple pero efectivo. Aprovechaban la pobreza, la falta de vigilancia y la corrupción policial para operar sin ser detectados. La investigación de Javier reveló nombres, lugares y conexiones que involucraban a funcionarios locales, contrabandistas y hasta intermediarios en ambos lados de la frontera. Mientras tanto, Rodrigo empezó a tener flashbacks cada vez más vívidos. Una noche despertó gritando, aterrorizado por la imagen de una camioneta blanca con las ventanas polarizadas. Recordaba manos ásperas sujetándolo, una voz grave que le decía, «No llores, todo estará bien». Y luego, el trayecto largo, oscuro, lleno de baches. También recordaba haber estado en una casa donde había otros niños, todos asustados y silenciosos. Este recuerdo fue clave. Rodrigo pudo describir detalles arquitectónicos, el color de las paredes, incluso un cuadro religioso específico que colgaba en la sala. Javier, con esta información, localizó la casa en un barrio marginal de Monterrey. Aunque abandonada desde hacía años, los vecinos confirmaron que en los 90 una familia sospechosa vivía allí y que a menudo se veían niños entrando y saliendo. La confirmación de estos hechos sacudió a Rodrigo emocionalmente. Sentía rabia, confusión y culpa inexplicable. ¿Por qué él había sobrevivido mientras que otros niños posiblemente no? ¿Qué había sido de ellos? Lucía y Ernesto trataban de contenerlo, pero también ellos estaban devastados al comprender la magnitud del horror que su hijo había vivido. La iglesia del pueblo organizó una misa especial para pedir por todas las víctimas de desaparición y la comunidad comenzó a unirse en torno a la familia Torres, ofreciendo apoyo moral y práctico. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con remover el pasado. Algunos habitantes del pueblo temían las represalias. Familias influyentes que habían mantenido vínculos con figuras corruptas empezaron a ejercer presión sutil pero efectiva. Llamadas telefónicas amenazantes a Javier, advertencias veladas a la familia Torres, intentos de desacreditar los testimonios. Incluso hubo intentos de sobornar al periodista para que abandonara la investigación. Pero Javier, respaldado por organizaciones de derechos humanos y activistas nacionales, no cedió. Durante este tiempo, Rodrigo también buscó a la familia que lo había criado en Monterrey. El encuentro fue devastador para ambas partes. La pareja, formada por un hombre llamado Manuel y su esposa Rosa, insistía en que ellos no sabían nada del origen real de Rodrigo. Según su versión, un conocido les ofreció
adoptar a un niño huérfano por una suma de dinero, asegurándoles que todo era legal. Rosa lloró desconsoladamente, jurando que siempre trató a Rodrigo como a su propio hijo, sin saber que estaba involucrada en un crimen. Manuel, por otro lado, mostró más resistencia y nerviosismo, lo que despertó sospechas. Eventualmente, bajo presión de las autoridades, confesó que el conocido era un hombre apodado El Coyote, un contrabandista conocido en la región. La búsqueda de El Coyote se convirtió en la prioridad de la investigación. Javier y las autoridades federales, ahora involucradas, rastrearon el paradero de este individuo. Resultó ser un hombre de mediana edad, ya retirado del negocio ilegal, pero viviendo cómodamente en un rancho cerca de Matamoros. Cuando fue detenido, inicialmente negó todo, pero las pruebas en su contra eran contundentes: documentos falsificados, testimonios de otras víctimas y cómplices que habían sido detenidos previamente. Finalmente, El Coyote admitió su participación en la red de tráfico de menores, aunque minimizó su rol y culpó a otros superiores de las decisiones más graves. El testimonio de El Coyote fue revelador, pero también insuficiente. Mencionó nombres de personas ya fallecidas, de otras que habían huido del país y de algunas que aún vivían libres en el pueblo y sus alrededores. Rodrigo tuvo que enfrentarse cara a cara con su secuestrador en una audiencia judicial. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Ver al hombre que había destrozado su infancia, ahora viejo y aparentemente arrepentido, generó en Rodrigo una tormenta de emociones. Quería gritar, golpearlo, pero también entender por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a tantos niños?, preguntó con voz quebrada. El hombre no tuvo una respuesta satisfactoria, solo murmullos sobre dinero, necesidad y oportunidades. El juicio se convirtió en un evento nacional. Medios de comunicación de todo México cubrieron el caso, y se volvió un símbolo de las miles de desapariciones que ocurrían en el país, especialmente de menores. Organizaciones civiles aprovecharon el caso de Emiliano Torres para exigir reformas legales, mayor protección a las víctimas y penas más severas para los traficantes. Lucía y Ernesto se convirtieron, sin buscarlo, en voceros de otras familias que también habían perdido hijos. Su dolor privado se transformó en lucha pública. Rodrigo, por su parte, comenzó un proceso de sanación con terapia intensiva. Aprendió a lidiar con el trastorno de estrés postraumático, a reconstruir su identidad y a reconciliar las dos vidas que había vivido. No fue fácil. Hubo recaídas, noches de insomnio, momentos en que deseaba desaparecer nuevamente para no enfrentar la realidad. Pero también hubo pequeñas victorias. Recuperar el gusto por la música que escuchaba de niño, reír con sus hermanos mayores que habían regresado al pueblo para apoyarlo y lentamente comenzar a llamar mamá y papá a Lucía y Ernesto sin sentir que traicionaba a quienes lo habían criado. La comunidad también cambió. El caso sacudió conciencias y generó conversaciones difíciles sobre la responsabilidad colectiva. Muchos reconocieron que el silencio y la indiferencia habían facilitado que estas redes operaran. Se organizaron talleres de prevención, se establecieron protocolos más estrictos para reportar desapariciones y se creó un memorial en la plaza del pueblo con los nombres de todos los niños desaparecidos de la región, incluido Emiliano Torres. Aunque nunca se recuperaron todos los niños, ni se capturaron todos los responsables, el caso marcó un antes y un después. Javier Montes continuó su labor periodística, convirtiéndose en un referente en la investigación de casos de desaparición. Su serie de reportajes sobre el caso de Rodrigo ganó premios nacionales y ayudó a reabrir otros expedientes similares. Pero también pagó un precio: amenazas constantes, intentos de intimidación y la necesidad de vivir bajo protección temporal.
Sin embargo, nunca se arrepintió de haber tomado el caso. Con el tiempo, Rodrigo decidió contar su historia públicamente. Dio entrevistas, habló en escuelas y eventos comunitarios, siempre con el objetivo de concientizar sobre el tráfico de menores y la importancia de no olvidar a las víctimas. Su valentía inspiró a otros sobrevivientes a hablar, a denunciar, a buscar justicia. Aunque su identidad siempre sería compleja, ni completamente Emiliano ni completamente Rodrigo, encontró fuerza en esa dualidad y la convirtió en su motor para seguir adelante. La historia de Emiliano Torres, el niño que desapareció y regresó 15 años después, no tuvo un final simple ni completamente feliz. Pero sí tuvo verdad, justicia parcial y sobre todo esperanza. Esperanza de que ninguna desaparición sea olvidada, de que ninguna familia sufra en silencio y de que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena. Los años siguientes trajeron más revelaciones, más sanación y también más desafíos. Pero Rodrigo ya no estaba solo. Tenía una familia que lo amaba incondicionalmente, una comunidad que lo apoyaba y una misión clara: asegurarse de que su historia sirviera para proteger a otros niños y para que la memoria de los desaparecidos nunca se borrara. Su regreso, aunque tardío y doloroso, se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad que aún persiste en muchas regiones de México. La lucha contra el tráfico de menores y las desapariciones continuó mucho después de que el caso de Rodrigo saliera de los titulares. Nuevas leyes fueron aprobadas, recursos fueron asignados y lentamente el sistema comenzó a responder mejor. Pero cada pequeña victoria recordaba a todos que aún quedaba mucho por hacer, que cada niño desaparecido era una herida abierta en el corazón del país. Rodrigo Torres, el niño que fue Emiliano y luego vivió como otro, finalmente encontró su lugar en el mundo. No como víctima perpetua, sino como sobreviviente, activista y símbolo de resiliencia. Su historia, aunque nacida del dolor más profundo, terminó siendo un testimonio del poder del amor familiar, de la valentía comunitaria y de la búsqueda incansable de la verdad y la justicia. La vida de Rodrigo Torres, después del juicio, tomó un rumbo inesperado. Aunque el proceso judicial había concluido con condenas para varios miembros de la red de tráfico, incluyendo a El Coyote, la sensación de vacío persistía. Muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Qué había pasado exactamente durante esos primeros meses tras su secuestro? ¿Quiénes eran los otros niños que compartieron su destino? ¿Cuántos seguían desaparecidos o viviendo bajo identidades falsas sin siquiera saberlo? Rodrigo se obsesionó con estas interrogantes. A pesar de los consejos de su terapeuta de enfocarse en su recuperación personal, sentía una responsabilidad moral hacia aquellos niños fantasma que aparecían en sus recuerdos fragmentados. Una noche, mientras revisaba viejos documentos del juicio que Javier le había compartido, encontró una referencia a un lugar llamado La Casa Azul, en los suburbios de Monterrey. Según testimonios de testigos protegidos, ese sitio había funcionado como punto de tránsito para menores secuestrados antes de ser distribuidos a diferentes destinos. La mañana siguiente, Rodrigo le propuso a Javier investigar ese lugar más a fondo. El periodista, aunque preocupado por la salud emocional del joven, aceptó acompañarlo. Sabía que Rodrigo no encontraría paz hasta agotar todas las posibilidades. Lucía y Ernesto también quisieron participar. Sentían que era su deber como padres estar presentes en cada paso del camino de su hijo, por doloroso que fuera. El viaje a Monterrey fue tenso. La ciudad bulliciosa contrastaba drásticamente con la tranquilidad del pueblo natal de Rodrigo. Las calles anchas, el tráfico caótico y los edificios altos generaban en él una ansiedad palpable.
Cuando finalmente llegaron al barrio donde supuestamente se encontraba la Casa Azul, descubrieron que el área había cambiado considerablemente. Muchas construcciones viejas habían sido demolidas para dar paso a desarrollos comerciales. Sin embargo, con ayuda de vecinos antiguos, lograron identificar el sitio exacto. La propiedad ahora era un estacionamiento abandonado, pero un anciano que vendía fruta en la esquina los reconoció cuando Javier le mostró fotografías del caso. «Yo recuerdo esa casa», dijo con voz grave. «Aquí vivía una pareja que decían se dedicaba a ayudar niños, pero todos sabíamos que algo turbio pasaba. Se oían llantos por las noches y siempre había movimiento extraño. Un día, de la noche a la mañana, desaparecieron. La casa quedó abandonada años hasta que la demolieron». El testimonio del anciano confirmó las sospechas. Javier tomó notas meticulosas mientras Rodrigo caminaba por el terreno baldío, tratando de conectar con algún recuerdo más específico. De repente, se detuvo frente a lo que alguna vez debió ser la entrada principal. Cerró los ojos y las imágenes comenzaron a fluir. Recordó haber estado en un cuarto pequeño con otros 3 niños, todos asustados. Recordó a una mujer de voz áspera que les llevaba comida y les ordenaba no hacer ruido. Recordó especialmente a un niño de aproximadamente su edad, de cabello oscuro y rizado, que lloraba constantemente llamando a su madre. Este recuerdo específico se convirtió en una nueva pista. Rodrigo describió al niño con tanto detalle que Javier decidió cruzar la información con reportes de desapariciones de la época. Después de días de búsqueda en archivos y bases de datos, encontraron un caso que coincidía. Un niño llamado Daniel Méndez, desaparecido en 1995 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a apenas 2 semanas de la desaparición de Emiliano. La fotografía del niño coincidía con la descripción de Rodrigo. La familia Méndez vivía ahora en San Luis Potosí. El padre, don Alberto Méndez, había fallecido años atrás de un infarto que muchos atribuían al dolor de haber perdido a su hijo. La madre, doña Carmela, vivía recluida, consumida por el duelo. Cuando Javier contactó a la familia y les explicó la situación, la reacción inicial fue de incredulidad, mezclada con una chispa de esperanza que hacía mucho había dejado de existir. Carmela aceptó reunirse con Rodrigo. El encuentro fue desgarrador. La mujer, de cabello completamente blanco y rostro marcado por años de sufrimiento, tomó las manos de Rodrigo y le suplicó que le contara todo lo que recordaba sobre Daniel. Rodrigo compartió cada detalle. El niño tenía un lunar en la mejilla izquierda, tartamudeaba ligeramente cuando estaba nervioso y cantaba una canción de cuna que su madre le había enseñado. Carmela rompió en llanto al confirmar que esos detalles correspondían exactamente a su hijo. «¿Qué pasó con él? ¿Lo viste después?», preguntó Carmela con voz quebrada. Rodrigo tuvo que admitir que no lo sabía. Sus recuerdos se volvían borrosos después de cierto punto. No recordaba cuánto tiempo compartieron el mismo espacio ni qué había sido de Daniel cuando él fue entregado a Manuel y Rosa. Esa incertidumbre era casi tan dolorosa como la desaparición misma. La revelación de este nuevo caso impulsó a las autoridades federales a reabrir múltiples expedientes relacionados. Se formó un equipo especial de investigación que comenzó a rastrear a todas las personas que habían estado involucradas en la red de tráfico. Algunos habían muerto, otros estaban presos por delitos diferentes y unos cuantos seguían libres. Cada interrogatorio, cada documento recuperado, cada testimonio aportaba una pieza más al rompecabezas. Mientras tanto, Rodrigo y Carmela desarrollaron un vínculo especial. Ella veía en él la posibilidad de que su propio hijo también pudiera estar vivo en algún lugar, viviendo bajo otra identidad como le había pasado a Emiliano.
Rodrigo, por su parte, sentía que ayudar a Carmela era una forma de darle propósito a su propio sufrimiento. Juntos, comenzaron a asistir a grupos de apoyo para familiares de desaparecidos, compartiendo sus historias y ofreciendo esperanza a otros. Durante una de estas reuniones conocieron a más familias con casos similares. Una madre de Veracruz, cuya hija desapareció en 1996. Un padre de Chihuahua, cuyo hijo se esfumó en 1997. Una abuela de Guerrero que criaba a los hermanos de un niño desaparecido en 1994. Todos compartían el mismo dolor, la misma frustración con un sistema que los había fallado y la misma determinación de seguir buscando. Este movimiento colectivo comenzó a ganar fuerza. Organizaron marchas, presentaron demandas colectivas y presionaron a las autoridades para que implementaran mejores protocolos de búsqueda. Rodrigo se convirtió en uno de los portavoces del grupo, usando su historia como ejemplo de que la recuperación era posible, aunque difícil. Su testimonio en foros públicos y medios de comunicación ayudó a sensibilizar a la población sobre la magnitud del problema. Paralelamente, la investigación sobre la Casa Azul reveló conexiones con otras propiedades similares en diferentes ciudades fronterizas. Estas casas formaban parte de una red sofisticada que operaba como una empresa criminal. Tenían rutas establecidas, contactos en aduanas, falsificadores de documentos y hasta personas infiltradas en instituciones gubernamentales. El alcance de la operación era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Un día, mientras revisaban nuevos documentos desclasificados, Javier encontró algo inquietante, una lista de nombres y fechas que parecía ser un registro de transacciones. El nombre de Emiliano Torres aparecía junto con una fecha y un código. Al investigar más, descubrieron que ese código correspondía a un destino específico: Monterrey, familia de Manuel y Rosa. Pero lo más perturbador era que la lista contenía más de 50 nombres. La revelación de esa lista provocó un terremoto en la opinión pública. Cada nombre representaba potencialmente un niño desaparecido, una familia destrozada, una vida robada. Las autoridades comenzaron el proceso titánico de identificar cada caso, cruzar información con reportes de desaparición y, en los casos posibles, realizar pruebas de ADN. Fue un trabajo lento y frustrante, pero necesario. Meses después, se logró el primer éxito adicional. Una joven de 23 años, que vivía en Tijuana, fue identificada como una de las niñas de la lista. Ella, al igual que Rodrigo, había sido criada con otra identidad y desconocía su verdadero origen. La noticia de su caso se difundió ampliamente y generó un efecto dominó. Más personas que sospechaban de sus propias identidades comenzaron a hacer pruebas de ADN y a investigar su pasado. Rodrigo recibió con emociones encontradas cada nueva identificación. Por un lado, sentía alegría de que más familias pudieran reencontrarse. Por otro, la tristeza de confirmar la magnitud del horror que tantos habían vivido. También experimentaba culpa de sobreviviente, porque él había tenido la suerte de recordar, de buscar, de encontrar, mientras otros seguían perdidos. Su terapeuta le ayudó a entender que esa culpa era natural, pero injustificada. Cada persona tenía su propio proceso, su propio tiempo. Lo importante era que él estaba usando su experiencia para ayudar a otros, y eso tenía un valor inmenso. Lentamente, Rodrigo aprendió a canalizar esas emociones complejas hacia acciones constructivas. En el pueblo natal de Rodrigo, la vida también había cambiado profundamente. La comunidad se había unido en torno a la causa de los desaparecidos. Se creó una fundación en honor a Emiliano Torres y otros niños perdidos, dedicada a apoyar a familias afectadas y a promover leyes más estrictas contra el tráfico de personas.
Lucía y Ernesto se involucraron activamente en la fundación, encontrando en el trabajo comunitario una forma de transformar su dolor en esperanza. El caso también tuvo repercusiones legales importantes. Varias leyes fueron reformadas para endurecer las penas contra traficantes de menores, mejorar los protocolos de búsqueda inmediata y establecer bases de datos nacionales de ADN para facilitar identificaciones. Aunque estos cambios llegaron demasiado tarde para muchas familias, representaban un avance significativo para prevenir futuros casos. Rodrigo, ahora con 23 años, decidió estudiar trabajo social. Quería profesionalizar su activismo y poder ayudar de manera más efectiva a otras víctimas. La universidad representó un nuevo desafío: compaginar estudios con terapia, activismo y la reconstrucción constante de su identidad. No era fácil, pero contaba con el apoyo incondicional de su familia, de Javier, de Carmela y de toda una red de personas que habían sido tocadas por su historia. Durante su segundo año de universidad, Rodrigo conoció a Elena, una compañera de clase cuyo hermano menor había desaparecido años atrás. La conexión entre ellos fue inmediata. Elena entendía su dolor de una manera que pocas personas podían. Poco a poco desarrollaron una amistad profunda que eventualmente se transformó en amor. Elena se convirtió en su ancla, en la persona que le recordaba que merecía ser feliz a pesar del pasado. Juntos, Rodrigo y Elena comenzaron a trabajar en un proyecto documental sobre desapariciones de menores en México. El objetivo era dar voz a las familias, documentar sus historias y presionar por más cambios sistémicos. El proyecto tomó años de preparación, pero cuando finalmente se estrenó, tuvo un impacto profundo. Miles de personas vieron las historias, se sensibilizaron, y muchas familias que habían sufrido en silencio finalmente encontraron el valor para denunciar y buscar ayuda. La historia de Rodrigo Torres se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. Aunque su camino había sido tortuoso y doloroso, también había sido transformador. De víctima pasiva se convirtió en agente activo de cambio. Su vida, marcada por la tragedia, también estaba definida por la valentía, el amor y la determinación inquebrantable de que ningún niño más sufriera lo que él había sufrido.